Por favor, dame aceite curativo. En una noche de nieve. Bien entrada la noche, sonó el timbre de la puerta. Cuando abrí la puerta, allí estaba mi sobrina de 4 años. Temblaba de frío y tenía los labios morados. ¿Por qué una niña tan pequeña había hecho el viaje hasta nuestra casa? Que incluso a los adultos les llevó 30 minutos. Es imposible. Siempre lleva una expresión estoica, pero es amable. Tiene un lado tierno y se emociona fácilmente hasta las lágrimas. Sin embargo, después de lo que ocurrió a continuación y tras conocer la verdad, me estremeció hasta la médula. Llevo 3 años casada con Miguel. Nuestra vida en común ha sido pacífica y siempre me he sentido tranquila. Sin embargo, una de las pocas preocupaciones de nuestras vidas eran los hijos. Tanto Miguel como yo habíamos deseado tener hijos desde el principio de nuestro matrimonio, pero no había indicios de que eso ocurriera. Aunque comprendía que era algo que escapaba a nuestro control, no podía evitar sentirme un poco sola cada vez que veía por la calle a parejas con hijos. Otra preocupación era la tensa relación con mi propia familia, especialmente con mi hermano Pedro. Las cosas no iban nada bien. En gran parte por su culpa me había distanciado emocionalmente de mis padres. Mi hermano, que es 5 años mayor que yo, siempre me ha mirado por encima del hombro. Pedro destacaba en todo y actuaba como el niño modelo delante de nuestros padres. Pasara lo que pasara, nuestros padres siempre creían en él y rara vez prestaban atención a lo que yo decía. Sin embargo, seguíamos manteniendo nuestra relación como familia. Tanto mi hermano y su mujer como mi marido y yo vivíamos cerca de casa de nuestros padres. Después de casarnos, inevitablemente, tuvimos muchas oportunidades de encontrarnos con mi hermano. Oye, Sonia, ¿aún no tienes hijos? Sí, es algo que no podemos controlar. Si sigues tomándotelo tan a la ligera, puede que tu marido te deje algún día. Con una sonrisa en la cara, Pedro se rió como si estuviera muy satisfecho. Su pasatiempo favorito era tomarnos el pelo a Miguel y a mí por no poder tener hijos. Mi amable marido no da muestras de enfado y esquiva hábilmente esos comentarios, pero yo no puedo evitar sentirme incómoda. Incluso la mujer de mi hermano, Virginia, parece incómoda en esos momentos. Tengo la impresión de que es una persona amable por la forma en que trata a su hija Dora, pero no parece dispuesta a llevarle la contraria a Pedro. Aunque quería llevarme bien con mi cuñada y mi sobrina, hacerlo significaría tener que lidiar con mi hermano. Así que, a pesar de vivir cerca, manteníamos nuestras interacciones al mínimo. Un día ocurrió algo insólito. Por favor, dame combustible para la calefacción, mamá tiene frío. A altas horas de la noche, cuando abrí la puerta en respuesta al timbre, mi sobrina estaba allí de pie con los labios morados. El viento había soplado con fuerza desde la mañana, y la nieve había empezado a caer silenciosamente por la tarde. ¿Por qué había venido Dora, de 4 años, hasta nuestra casa? Un viaje que incluso los adultos tardarían 30 minutos en hacer. Era imposible. Me sobresalté cuando mi marido le levantó la voz de repente a nuestra temblorosa sobrina. De todos modos, necesitábamos calentar a Dora. Cuando pensé que mi marido ya estaba cogiendo suavemente a Dora, sin mediar palabra, Miguel la llevó a la habitación caliente. Mi marido a menudo parece malhumorado, lo que da lugar a malentendidos, pero en realidad es gentil y amable. Sin embargo, verle comportarse de forma tan distinta a la de hacía unos instantes me dejó perpleja, y le seguí. Miguel, como llamé a mi marido, me sorprendió por otra razón. Parecía a punto de llorar. Mi marido alzó la voz porque intentaba contener las lágrimas, y su tensión hizo que su voz fuera más alta de lo previsto. Decir eso es imposible se debió probablemente a que no podía simplemente enviar a Dora de vuelta sin entender la situación, sobre todo porque ella parecía claramente angustiada. Cuando lo comprendí, todo cobró sentido. Le pedí a mi marido que preparara algo caliente para nuestra sobrina. Mientras tanto, la senté frente a la estufa, la envolví en una manta y decidí hablar con ella para saber qué había pasado. Dora, ¿qué ha pasado con este frío? Mami, sigue durmiendo y no se despierta. Siente frío en el cuerpo, así que pensé que podría tener demasiado frío para despertarse. Quería calentarla, pero nos quedamos sin combustible. Al oír esto sentí un escalofrío. Me hizo imaginar cosas tan terribles. Está bien, pero el gasóleo de calefacción pesa mucho, así que el tío y yo te llevaremos.
¿Te parece bien? Gracias. La expresión de Dora por fin se animó, pero el tiempo apremiaba. Subimos rápidamente al coche y nos dirigimos a casa de mi hermano. 5 minutos después, llegamos a casa de mi hermano. Entramos corriendo y encontramos a mi cuñada desplomada en el salón. ¡Virginia! Mi cuñada no respondía, pero parecía que apenas respiraba. Menos mal, Miguel. Vamos a llevarla enseguida al hospital. Entendido, Virginia, aguanta. ¡Guau! Mientras mi marido levantaba su cuerpo inconsciente, casi pierde el equilibrio. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, solo me sobresalté. Es mucho más ligera de lo que esperaba. Sus palabras volvieron a inquietarme. A pesar del intenso frío de la noche invernal, hacía un frío glacial dentro de la casa, y Virginia llevaba una pesada chaqueta de plumón. Además, alrededor de la cama había montones de mantas, edredones e incluso otros abrigos y bufandas. ¿Podría ser que hubieran estado viviendo en condiciones tan calamitosas sin una calefacción adecuada? No pude evitar imaginarme esa posibilidad. Por suerte, había un gran hospital cerca, así que rápidamente trasladamos a Virginia en coche. Después de varios procedimientos, volvimos a casa con nuestra sobrina. De momento, debía de estar bastante cansada porque se durmió enseguida. Mientras tanto, seguíamos sin localizar a su padre, Pedro. Con varias preocupaciones en la cabeza, mi marido y yo también nos quedamos dormidos. Al día siguiente, Miguel fue a trabajar preocupado por Dora. Poco después, recibimos una llamada del hospital informándonos de que Virginia había recuperado el conocimiento. Fui inmediatamente al hospital con mi sobrina. Sonia, Dora. Virginia, qué alivio, mamá. ¿Estáis bien? Yo... Mi sobrina corrió hacia Virginia y rompió a llorar al ver a su madre. Quizá ver la cara de su madre hizo que la tensión que había en ella se rompiera por fin. Virginia acarició cariñosamente la espalda de Dora mientras ésta se dormía, agotada por el llanto. Según el médico, mi cuñada tenía hipotermia y desnutrición, y su resfriado había empeorado, poniéndola al borde de la neumonía. La situación podría haber sido mucho peor si su temperatura corporal hubiera bajado un poco más. Muchas gracias por ayudarme y cuidar de Dora. Virginia nos dio las gracias repetidamente mientras lloraba, dejándome momentáneamente sin palabras. No pasa nada. Pero si no te importa, ¿podrías contarme qué ha pasado? Bueno, Dora vino a nuestra casa pidiendo combustible para la calefacción, pero estoy segura de que hay otras formas en las que podemos ayudar además de esa. Sonia, gracias. En realidad, Virginia tardó mucho en contar su historia, con un nudo en la garganta. Estaba claro que algo terrible había estado ocurriendo en casa de mi hermano. Yo no era la única víctima de las acciones de mi hermano. Si me hubiera enfrentado a la situación en lugar de huir, quizá Virginia y Dora no habrían sufrido así. Sintiéndolo profundamente, juré rescatarlas de algún modo de mi hermano una vez más. Después de obtener el permiso de mi cuñada, reuní algunos de los objetos esenciales de Virginia y Dora, junto con algunas otras cosas de la casa de mi hermano. Además, tras hacer una llamada a cierto lugar, por fin conseguí ponerme en contacto con mi hermano, y solo quedaba esperar a que llegara ese día. Entonces, 2 días después de que Virginia recibiera el alta del hospital, invité a Pedro a nuestra casa. Virginia, que había dejado a Dora con su amiga, ya estaba esperando en nuestra casa cuando llegó mi hermano, tarde como de costumbre. Parecía sorprendido de ver allí a Virginia. «Ah, Virginia, ¿así que te has hecho amiga de Sonia y Miguel?» Mientras Pedro hablaba despreocupadamente, Virginia permanecía en silencio, con los labios apretados. «Bueno, está bien, Sonia, Miguel. Disculpad las molestias que ha causado mi familia. No pasa nada, de verdad. Ah, Sonia, te gustan los niños aunque no tengas ninguno, ¿eh? Te vino muy bien poder cuidar de Dora mientras Virginia estaba hospitalizada». Mi hermano, que siempre se burla de mí a su manera habitual, parecía no ser consciente de que descuidaba a su mujer y a su hijo ni sentirse incómodo por la situación actual. Entonces, ¿qué estabas haciendo tú, su verdadero padre, durante todo esto? Estaba ocupado trabajando para mantener a mi familia, ya sabes. Ah, ¿sí? Bueno, puede que ahora tengas algo de tiempo libre.
¿Qué te parece, Virginia? Sí, Pedro, divorciémonos. Con eso, Virginia le entregó a Pedro los papeles del divorcio. Por supuesto, su sección ya estaba rellenada, pero incluso viendo eso, mi hermano mantuvo la calma. ¿Qué es esto? ¿Intentas sacar algo en claro? Pedro, desafiante, sacudió con el dedo los papeles del divorcio que tenía delante. ¿Crees que puedes arreglártela sola después de dejarme? Ni siquiera puedes ser una ama de casa como Dios manda. ¿Vas a contestarme? ¿Acaso entiendes lo que dices? Al ser gritada, el rostro de Virginia se puso tan pálido como cuando se desplomó en la habitación. A pesar de reunir el valor para hablar y ver la expresión de terror de Pedro, estaba completamente aterrorizada. Quedaba claro hasta qué punto había sido dominada por mi hermano a la fuerza durante todo este tiempo. Virginia, se lo diré, le dije mientras tocaba la mano de mi cuñada. Ella la apretó con fuerza y asintió. Virginia sufría desnutrición porque usted apenas le daba para vivir. Tuvo que reducir su propia comida. Pero, ¿qué es esto de repente? Le he estado dando dinero, ¿no? Entregándole unos miles al azar como gastos de la casa. ¿Recuerdas siquiera cuánto le dabas? Virginia está mintiendo. Ella llevaba un libro de cuentas de la casa. Era para explicarle que no podía vivir así. Pero incluso después de oír eso, mi hermano se echó a reír. ¿Un libro de cuentas? Solo hizo garabatos y no prueba nada. Bueno, ¿qué tal esto entonces? En ese momento, saqué el informe del diagnóstico médico de mi cuñada y otro documento que había preparado. Son impresiones del uso de su cuenta bancaria y del historial de transacciones con tarjeta. No hay pruebas de que el dinero se utilizara para gastos domésticos, ¿verdad? ¿De dónde los has sacado? Los saqué del ordenador de tu casa. Todos los sitios web tenían contraseñas guardadas, así que era fácil entrar. Ante semejante evidencia, mi hermano se quedó con la boca abierta y le costó encontrar las palabras. Y además, gastar casi $33,000 cada mes parece que te ha permitido disfrutar de un estilo de vida bastante lujoso. Dijiste que estabas ocupado con el trabajo, pero parece que había otra razón por la que casi nunca venías a casa, mientras sonreía significativamente. La cara de Pedro se contorsionó. ¿Qué quieres decir con eso? No digas cosas tan despreciables. Déjate de fantasías raras. ¿Así que te vas a hacer el tonto hasta el final? Me encogí de hombros y entonces revelé una última cosa. Algo que había guardado en el ordenador de mi hermano. Era una foto de mensajes intercambiados con su amante, que sugerían una relación íntima. Los mensajes detallaban incluso regalos y viajes extravagantes, además de importantes ahorros que se gastaban en la amante. Incluso con todo esto, sigues afirmando que eres inocente. Pedro, ante la evidencia innegable, parpadeó rápidamente. Virginia no solo solicita el divorcio, sino que también pretende reclamar daños y perjuicios. También estamos dispuestos a cooperar. Al oír esto, Pedro se quedó callado un momento, pero pronto empezó a arremeter. ¿Qué quiere decir eso? Estás metiendo las narices en nuestro matrimonio. ¿Quién te crees que eres? Es decisión de Virginia. Sonia, como quieras, haz lo que quieras. No lo dejaré pasar. A estas alturas, su desafío no me dejaba más que exasperado, pero en cierto modo, esperaba llegar a esto. Después de todo, la razón por la que teníamos a alguien escondido en la habitación de al lado era precisamente para este momento. Ya no necesitas ayuda, ya puedes entrar. ¿Eh? Los ojos de mi hermano se abrieron de par en par con asombro. Entrando por la puerta estaban nuestros padres. Papá, mamá, ¿qué hacéis aquí? Les hemos llamado, por supuesto. Lo han estado escuchando todo. Observé la expresión atónita de Pedro y las complejas emociones de mis padres. Siempre habían creído en mi hermano más que en mí, pero seguramente ya debían de haber comprendido su verdadera naturaleza. Era imposible que siguieran apoyándole, ¿verdad? La angustia me recorrió el pecho al pensarlo. Por eso el alivio que sentí cuando me enteré de la decisión que habían tomado mis padres con respecto a Pedro fue inmenso. Mis padres decidieron cortar lazos con mi hermano y apoyar a Virginia y Dora. Pedro, ante su postura firme y su posición clara, solo pudo reaccionar con confusión. Un momento, pero yo soy el hijo mayor. No podéis abandonarme así como así, ¿no? Pedro se aferró desesperadamente.
intentando convencerles de que cambiaran de opinión. Viéndole así, decidí jugar mi última carta. Eres tú quien tendrá problemas, ¿verdad, hermano? Sin la herencia de nuestros padres, no podrás pagar tus deudas, ¿verdad? Esto era algo que aún no había revelado a nuestros padres. No quería agobiarlos con la noticia de que su propio hijo dependía de la herencia para pagar sus deudas. Te lo dije, ¿no? Lo he comprobado todo en tu ordenador. Has estado pidiendo prestado en varios sitios. Pero, en serio, tratar de estimar el valor de las tierras y los coches de la familia. ¿No es un poco prematuro? En ese momento, hasta mi hermano se puso pálido. El sudor empezaba a chorrearle por la frente. Sonia, ¿no te importa lo que me pase? Quiero decir, en realidad no. Vamos, no digas eso. ¿No somos solo dos hermanos? Está bien que nos ayudemos mutuamente, ¿no? Me sorprendió el repentino cambio de opinión de Pedro, pero mis propios sentimientos se mantuvieron firmes. Lo siento, ¿vale? Me disculparé, pero no puedo pagar la deuda yo solo. Pedro miró a Virginia con ojos suplicantes, pero ella la ignoró por completo. Allí no había ni una sola persona que se pusiera de parte de mi hermano. ¿No es una disculpa demasiado pequeña y demasiado tarde? Tanto a Virginia como a mí ya no nos importa lo que te pase. Tienes lo que te mereces. Al cortarle con esas palabras, Pedro hundió los hombros y se desplomó de rodillas. Después, Virginia y mi hermano se divorciaron oficialmente. Dado el comportamiento de Pedro hasta ese momento, la custodia pasó naturalmente a Virginia. Se le ordenó pagar una suma global de $120,000 en concepto de manutención de los hijos y $155,000 en concepto de pensión alimenticia. Sin embargo, con su único trabajo diurno, no podía hacer frente a los pagos, así que empezó a trabajar en turnos de noche, realizando trabajos temporales todos los días. Virginia también recibió $10,000 de pensión alimenticia de la pareja de Pedro y ahora ha empezado de cero, trabajando en un nuevo empleo. Y en cuanto a mí, sorpresa, me he enterado de que estoy embarazada. Mi marido, por supuesto, y mis padres, que habían mejorado mucho su relación conmigo, celebraron la noticia. Virginia y su hija también estaban exultantes, sobre todo Dora. Se lo enseñaré todo al bebé, dijo contenta. Al pensar en nuestro futuro hijo, no pude evitar sentirme emocionada.